Se abre la sesión de esta sección de folclore de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en una ocasión muy especial, y para lo cual yo convoco a todos los personajes que han tenido que ver con esta sección de folclore, y le agradezco mucho a cada uno de ustedes la paciencia y la bondad de haber asistido acá a nuestra sesión cuando se cumplen los 114 años. Jueves 20, ya son 2 días más. El martes 18 de julio se cumplieron 114 años de la Sociedad de Folclore Chileno, fundada por este señor que está ahí, por eso está ahí, este señor, no por nada, don Rodolfo Lenz. Como presidente de la sección folclore de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, me ha correspondido la enorme responsabilidad y la honra personal de dirigirme a ustedes en esta conmemoración de los 114 años desde que se fundó la Sociedad de Folclore Chileno, la primera de América Latina, gracias al impulso idealista y sabio del profesor Rodolfo Lenz, y el de las personalidades que a continuación nombro, quienes, junto a él, conformaron la primera mesa directiva de aquella sociedad: don Julio Vicuña Cifuentes, don Ramón Arminio Laval Alvear, que está retratado allá en la esquina, ¿no? El señor que parece antepasado de don Ramón Andreu, ¿no? Don Eliodoro Flores y don Agustín Canobio. Otros socios y colaboradores fueron don Desiderio Elizana Droquet, don Eulogio Robles Rodríguez, don Tomás Guevara, don Max Flores, don León Tournier, don Roberto Rengifo, don Tomás Taller Ojeda, don Luis Taller Ojeda, que tiene una bonita calle en Providencia, don Francisco Javier Cavada, doña Esperata Revillo de Sonier, don Manuel Manquilés González, don Jorge Atria Molina, don Antonio Orrego Barros y don Ricardo Eduardo Lacham Cartwright. Don Ricardo Eduardo Lacham, ¿verdad? El 18 de julio de 1909 se funda la Sociedad de Folclore Chileno. Y aquí cito una parte del artículo de Cristian Espinosa, Contreras y Ramsey, titulado Historia, Producción y Continuidad de la Sociedad de Folclore Chileno, 1909-2008, en una revista argentina que se llama Recial, y cito, en comillas: los logros y efectos de la Sociedad de Folclore Chileno fueron múltiples. Por un lado, permitió el encuentro entre reconocidos intelectuales de la época y la divulgación de los primeros trabajos de investigación sobre el folclore material e inmaterial. Por otro, también editó la llamada Revista de Folclore Chileno, que alcanzó a imprimirse entre 1910 y 1923, e inspiró posteriormente la publicación de los archivos del folclore chileno, que se publicaron entre 1950 y el 57, entre 1971 y 1976, y entre 2002 y 2008, con don Manuel Daneman. Este último aspecto le dio continuidad a un tipo de pensamiento folclórico de cuño funcionalista propio de los interesados en las costumbres nacionales. Pero el legado más importante fue su programa de estudios, publicado el 7 de julio de 1905, donde se traza un plan de trabajo científico y pluralista de largo aliento sobre la cultura chilena. Este programa, jamás cumplido, según los autores del artículo, planteó por primera vez un itinerario racial y geográfico, urbano y rural, de corte inclusivo para el folclore chileno, señalando la necesidad de utilizar la etnología para conocer el acervo oral del país desde abajo, esto es, a partir de su propia gente. Continúan los autores diciendo: en los últimos años, y estamos hablando de que este artículo fue publicado en 2019, en los últimos años ha aumentado el número de textos
que describen y analizan el rol de esta sociedad en la cultura chilena. O sea, estamos vivos, no estamos muertos, como decían por ahí en algún artículo, ¿no? Estamos todos muertos, no existe la sección folclore. En los últimos años ha aumentado el número de textos que describen y analizan el rol de esta sociedad en la cultura chilena, a los cuales se suma la producción realizada por los propios protagonistas de la sociedad de folclore chileno y sus continuadores, continuadoras. Hay que ser inclusivo. Durante su primer año de funcionamiento, el número de miembros de esta sociedad llegó a 57 y existieron categorías de corresponsales nacionales y extranjeros. Entre 1909 y 1912, la Sociedad de Folclore Chileno tuvo 52 sesiones en las que se leyeron los trabajos de sus socios y se discutieron cuestiones administrativas sobre sus publicaciones, organización y participación en instancias científicas. En junio de 1913, debido a dificultades relacionadas con la impresión de la revista de folclore chileno en los anales de la Universidad de Chile, asunto que detallaremos más adelante, ya vienen los pelambres, el organismo se vio en la necesidad de fusionarse con la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Esta propuesta de unión fue liderada por el profesor Rodolfo Lenz, quien continuaba siendo presidente de la Sociedad de Folclore Chileno. De esta forma, la asociación pasó a convertirse en la sección de folclore de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. En relación con las publicaciones de los miembros de la Sociedad de Folclore y posteriormente de la sección folclore, desde sus orígenes existieron trabajos orientados al estudio de la lengua, ceremonias sagradas y costumbres del pueblo mapuche. Algunos de los miembros del organismo que contribuyeron con textos de esta temática fueron Eulogio Robles Rodríguez, Ricardo Eduardo Lacham, Tomás Guevara y Manuel Manquilev, el último de los cuales fue el primer escritor mapuche en dar a conocer sus trabajos en una publicación científica en Chile, con los 2 volúmenes, Comentarios del Pueblo Araucano, La Faz Social, 1911, y La Gimnasia Nacional, 1914, que aparecieron como entregas de la revista de folclore chileno. Otra área que presentó un amplio interés para la Sociedad de Folclore Chileno fue la de recopilación de narraciones, poemas y otras expresiones orales como adivinanzas, cuentos y supersticiones provenientes de la tradición oral. Algunos de los autores que se interesaron en estas materias fueron Rodolfo Lenz, quien publicó el libro Un grupo de consejas chilenas, de 1912, Ramón Arminio Laval Alvear, ahí está el pariente del otro Ramón, quien dio a conocer su contribución al folclore de Carahue en 1916, Tradiciones, leyendas y cuentos populares recogidos de la tradición oral en Carahue en 1920, Cuentos populares de Chile de 1923 y Cuentos de Pedro Urdemales de 1925. Se agrega a los anteriores Julio Vicuña Cifuentes, quien publicó los libros Romances populares y vulgares recogidos de la tradición oral chilena de 1912, Mitos y supersticiones recogidos de la tradición oral de 1915. Los estatutos de esta sociedad se publicaron como programa de la Sociedad de Folclore Chileno, fundada en Santiago de Chile el 18 de julio de 1909, presentado a los miembros actuales y futuros, decía don Rodolfo Lenz en estos estatutos, los cuales informan que el objetivo de la institución es fomentar el estudio del folclore chileno y facilitar la publicación de toda especie de trabajo referente a esta ciencia. La sociedad se compuso de un directorio de 5 miembros, conformado por un presidente, 2 directores, tesorero y secretario, también de miembros activos, de miembros adherentes y de miembros corresponsables. En su artículo 4 se estipuló que las personas que desean formar parte de la sociedad deben ser propuestas por cualquier miembro activo y aceptadas primero por el directorio y después por la mayoría de los socios presentes. En su inciso segundo, este mismo artículo dispone que pueden ser miembros adherentes todas las personas que se interesen por el progreso del folclore chileno y que paguen la cuota correspondiente. Lo más doloroso del mundo, ¿no?
El profesor Rodolfo Lenz y su relación con Chile. A ver qué le pasó al profesor Rodolfo Lenz. El fundador de nuestra sección, don Rodolfo Lenz, Rudolf Heinrich Robert Lenz Danziger, nació en Halle, no sé cómo pronunciarlo, Alemania, en 1863. Obtuvo el grado de doctor en filosofía en 1883, a su edad de 23 años, en la Universidad de Bonn. Se dice que contaba con habilidades innatas para aprender lenguas, puesto que, aparte del alemán, dominaba el inglés, francés, italiano y el español. A fines de 1889, con tan solo 27 años de edad, fue contratado por el gobierno de Chile por iniciativa del presidente José Manuel Balmaceda, en 1890, para impartir clases en el Instituto Pedagógico, junto a otros docentes de su misma nacionalidad. El doctor Juan Enrique Schneider, en Pedagogía y Filosofía, el doctor Federico Johow, Ciencias Naturales, que tiene una calle por ahí en Ñuñoa, ¿no? Claro. El doctor Juan Steffen, Historia y Geografía, el doctor Augusto Tafelmacher, en Matemáticas, el doctor Alfredo Beutel, Física y Química, y el doctor Federico Hansen, Gramática Histórica. El doctor Rodolfo Lenz, por su parte, fue contratado oficialmente para hacer clases de francés, inglés e italiano. No solo se desempeñó en la enseñanza superior, pues entre 1895 y 1903 fue profesor de gramática inglesa en el Instituto Nacional y entre 1902 y 1903 fue rector interino del Liceo de Aplicación. El profesor Lenz planteó por primera vez en nuestro país principios científicos de la disciplina de folclore, mediante su conferencia titulada Etnología y Folclore, basada sobre el libro del profesor, también alemán, Kinder, titulado La ciencia del folclore, su significado, su meta y su método. En esta conferencia, Lenz consideró a la disciplina del folclore como una rama de la etnología, entendida esta desde una noción de ciencia que investiga las leyes de la formación de la humanidad, con el objeto de presentar un cuadro de su vida psíquica, ocupándose de lo que piensan los pueblos como colectividad. Aquí trata de llegar a una definición de folclore del siguiente modo. Dice el profesor Lenz: es aquella rama de la ciencia del ser humano, que en ese tiempo se decía del hombre, yo le puse del ser humano, ¿no? Porque no es solo del hombre, que busca la mayor parte de los materiales que se necesitan para la aplicación del método inductivo y comparado en la etnología. Recoge los mitos y todas las manifestaciones de las ciencias populares, las leyendas, las consejas, los cuentos, cantos y proverbios, las supersticiones y costumbres. Por cierto, este concepto del folclore como disciplina se ha ido modificando con el avance de la ciencia de la cultura. Pero en esta época fue un factor de apoyo y estímulo para sus trabajos en relación a lo que hoy reconocemos como cultura folclórica, siguiendo la teoría de don Manuel Dalma. Las publicaciones de esta época se fueron vertiendo en instancias tan importantes como la Revista de Folclore Chileno, Anales de la Universidad de Chile y en la Revista Chilena de Historia y Geografía de esta casa, en todas las cuales se presenta una gran diversidad de temas de aquella época y un admirable aporte con que se avanzó en diversidad de temas de aquella época y un admirable aporte, y se avanzó en diversas temáticas dentro de esta disciplina, Entre estas publicaciones de artículos se puede destacar Juegos de los niños chilenos, de Daniel Aeta, refranes chilenos, de Agustín Canovio, Chiloé y los chilotes, de Francisco Javier Cavada, muy conocido, ¿no?, de algunos, Adivinanzas corrientes en Chile, de Eliodoro Flores, que después nos va a dar mucho tema de conversación, La fiesta de Andacollo y sus danzas, de Ricardo Eduardo Lacham, Oraciones en salmos y conjuros del pueblo chileno, y Cuentos populares en Chile, recogido en la tradición oral, de Ramón Arminio Laval. Sobre la poesía popular impresa de Santiago de Chile, de Rodolfo Lenz, que es fundamental para entender la poesía popular a principios del siglo XX. Las drogas antiguas en la medicina popular, de León Tournier,
mitos y supersticiones recogidos de la tradición oral chilena de Julio Vicuña Cifuentes. En cuanto al programa diseñado por Lenz para dirigir la actividad de la Sociedad de Folclore, podemos presentar un esquema básico, muy básico de su planteamiento, a través de los siguientes ítems con sus algunos subítems. En el ítem 1 está la literatura, desglosado en poesía y prosa. En el ítem 2 está la música, coreografía, artes plásticas y artes ornamentales. En el ítem 3 están las costumbres y creencias, y en el ítem 4 está el lenguaje vulgar. Y aquí los grandes temas que consideró el maestro Lenz al momento de fundar la Sociedad de Folclore Chileno. Vamos a las polémicas que tuvo que enfrentar el profesor Lenz, por ejemplo, con don Eduardo de la Barra, un gran liberal de la segunda mitad del siglo XIX, y Nicolás Palacios, quien fue el autor de Raza Chilena, de 1904. Recordando una frase muy decidora de lo que les estoy exponiendo ahora, les traeré a vuestra presencia lo que dijo el magnífico actor Peter Ustinov en boca de su personaje Lentulus Batiato en la película Espartaco de 1960, producida por Kirk Douglas. El personaje de Ustinov dijo aproximadamente: el pasado, a diferencia del presente, es tranquilo. Sin embargo, si se revisan a fondo las consecuencias de lo que provoca la llegada de estos profesores alemanes a Chile en 1890, contratados por el Estado, acabado de crear el Instituto Pedagógico y transfigurados en esta verdadera banda amenazantes de profesores alemanes para el chileno de la época, no se puede concebir el pasado como un escenario tranquilo. Imaginen un buque anclado en la bahía del Paraíso. Lo vemos desde lejos, aparentemente quieto y tranquilo, pero parados en su cubierta tendríamos otra impresión. Entre los puntos del programa de su recién fundada Sociedad de Folclore Chileno, el cuarto, el del lenguaje vulgar, le traería al profesor su máximo desencuentro con la sociedad chilena de su época, ¿o no? No sé qué va a decir. El profesor Jorge Pavés Ojeda, en su libro Laboratorios Etnográficos, los archivos de la antropología en Chile, 1880-1980, del año 2015, que es muy interesante, nos relata en uno de sus capítulos acerca de los diversos episodios que vivió el profesor Lenz al momento de publicar sus trabajos en la que hoy es la más venerable y antigua de las revistas en lengua castellana. Repito, hoy es la más venerable y antigua de las revistas en lengua castellana, los Anales de la Universidad de Chile, que todavía existen. Dice Pavés que resultó tentador mirar a Lenz como un sujeto luchador y polemista, con carácter destructivo, que arrasa con tradiciones, dogmas e íconos de la cultura, así como un agente de la Kulturkampf, que le gustaría mucho a don Manuel Danner, Kulturkampf, ¿ah? La lucha cultural, que en Chile, como sabemos todos, solo podría resultar problemático, pues, a tal punto que se pidió desde diversos frentes que Lenz fuera sumariado y expulsado de la universidad y del país. Según el autor, Lenz no tenía francamente un tono polémico contra sus contemporáneos, enfrentando más bien a los maestros del pasado como monumentos en ruina, o curiosidades que no merecían siquiera una fetichización, ¿no? Aquí Pavés, el autor del libro, expone que Lenz sí era un revolucionario ideológico, aunque según el mismo autor, por el contrario, no es cierto lo que se afirma en otras publicaciones posteriores, en el sentido de que Lenz se desempeñara en un medio para el cual no tuviera auditorio. Esto se puede demostrar en el sentido contrario, porque justamente Lenz fue objeto de una bullada polémica a propósito de la publicación nada menos que en los Anales de la Universidad de Chile, de un trabajo que estaba al alero de su Sociedad de Folclore Chileno. En 1895, a los 5 años de la llegada de los 7 profesores alemanes contratados para fundar el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, no fueron pocos los cronistas y políticos que rechazaban su presencia en la educación pública y lo que llamaron ellos la germanización de la pedagogía chilena, solo porque se trataba de educación pública, digo yo.
En este preciso momento aparece el ministro del ramo, don Valentín Letelier, como defensor de esta política de contratación de educadores alemanes y como una medida de progreso, ilustración, secularización y evolución científica de la educación pública chilena. Letelier lanza sus dardos contra la prensa ultramontana, monarquista y carlista y la Iglesia Católica, especialmente la secta caduca de los jesuitas, dice Valentín Letelier, no yo. Así que, padre, no me excomulgue. La secta caduca, dice Valentín Letelier, de los jesuitas, como agentes de la reacción industriales y aunados para explotar el sentimiento religioso de las madres chilenas, quienes han organizado una campaña contra el Instituto Pedagógico cuyo objetivo es preservar el poder de sus colegios y oponerse a la reforma pedagógica de los estudios de memoria y la enseñanza mecánica. Don Valentín denuncia el empeño de este bloque clericalista y conservador por suscitar la rivalidad, el odio y la envidia de los profesores nacionales contra estos profesores extranjeros, y por romanizar, ¿qué concepto? Romanizar la nación, negando la comunión a todo chileno que no se declara romano, revelando que lo que realmente intentan contrarrestar por medio de ridículas alarmas no es la germanización del pueblo chileno, es su ilustración. Como se ve, el proyecto de reforma pedagógica de esta época era tanto científico como político, ya que debía enfrentar los poderosos intereses de la educación religiosa y las élites letradas, con el fin de instaurar los principios de una educación racionalista y científica, pública, laica y nacional, y le faltó gratuita, ¿no? Y como la que ofrecían los profesores alemanes, ¿no? Pocos años después aparece el ataque desde un flanco inesperado de la pluma del geógrafo, matemático y poeta hispanista Eduardo de la Barra, quien plantea sus argumentos contra todas las innovaciones y propuestas avanzadas por Rodolfo Lenz en sus estudios fonéticos, araucanistas, folclóricos y etnológicos desde su llegada a Chile 10 años antes. Muchas de sus críticas son ad hominem, a la persona, es decir, se plantean en la forma de ataques a la persona de Lenz directamente. De la Barra acusa un embrujamiento alemán que habría afectado tanto a las instituciones públicas como a las letras chilenas. Este efecto sería propio de un fetichismo de lo germano y de los profesores fetiches alemanes, actitudes germano-maníacos que conformarían un partido alemán allanando el camino a la dominación alemana. De este modo, de la Barra se lamenta que el francés y el castellano sean enseñados por profesores alemanes, como Rodolfo Lenz, quien hablaría francés, según él, como un mozo de cervecería alemana. Además, de la Barra endilga una crítica específica a la escritura moderna promovida por Lenz, asociado a muchos fonetistas internacionales junto a los neógrafos de la reforma ortográfica chilena. Aquí el autor que he citado, Jorge Pavés, se extraña del cambio de posición de Eduardo de la Barra, porque anteriormente este mismo promovía, en consonancia con Lenz, la reforma ortográfica chilena inspirada en la fonética, como más racional y eficiente que la ortografía de la Real Academia Española basada en la etimología. Para de la Barra enfrentar a los fetiches alemanes implicó incluso renunciar a sus ideas anteriores. Esta oposición de la Barra al fonetismo remite a una metafísica de la oralidad, según la cual los sonidos no podrían ser escritos. Esta concepción también implica una idea de la tecnología, en este caso, del fonógrafo, como dispositivo transparente de representación superior a cualquier forma de escritura, ya que registraría la voz en su inmediatez presencial y en forma mecánica, sin la ayuda equívoca del mozo de cervecería alemana. No obstante, Lenz será un fonetista ortográfico persistente, defendiendo la reforma ortográfica en diversas publicaciones y foros desde 1892, encontrando en la tradición reformista chilena y en el movimiento de los neógrafos importantes aliados.
De 1892 data una de sus primeras tomas de posición en torno a la reforma ortográfica. Según mi opinión, dice Lenz, la ortografía de Bello es mejor que la académica, la de la Real Academia, pues se acerca más al ideal de toda escritura, que es representar los sonidos de la lengua. Espero que la Academia siga acercándose a la ortografía chilena, como tarde o temprano tendrá que hacerlo por la fuerza irresistible del progreso. Volviendo a De la Barra, a sus ataques contra el fonetismo de Lenz, aquel suma al voleo ataques contra el araucanismo, desarrollando una argumentación de acuerdo a Pavés difícil de comprender. El hispanista De la Barra denuncia la dedicación de Lenz al mapudungún como algo superfluo, burlándose de cualquier posibilidad de construcción dialógica de algún conocimiento lingüístico entre el mapuche y un alemán. En este punto, De la Barra renuncia a la defensa de la disciplina humanista y científica y su valoración del saber, para construir un argumento en contra de la persona de Lenz, pues, luego de acusar al fetichismo, que lleva a idolatrar un alemán preocupado de lenguas que nadie sabe en Chile, expresa su preocupación por los araucanos vivos, aunque su fin último es la crítica al araucano hechizo de Lenz, esto es, a la posibilidad de estudiar etnográficamente las lenguas indígenas. En el fondo, De la Barra consideraba que solo era importante el estudio del francés o el inglés, antes que perder el tiempo con idiomas que casi no se hablan, según él. Su relación contra el araucanismo lenciano se entremezcla con su aversión al folclorismo. La conjunción entre araucanismo y folclorismo era demasiada ruptura con la tradición para esta élite. Así, De la Barra acusa a Lenz de crear un ave fénix de la filología, la lengua guasa, y lo trata de impostor. Llevado a sus pasiones, De la Barra contradice aquí la condescendencia con que había interpelado a Lenz 5 años antes, a propósito de un artículo que se llama Introducción al estudio del lenguaje vulgar de Chile, de 1894, donde junto a los ensayos filológicos 2 del mismo año, el profesor alemán había formulado la idea de estudiar la lengua guasa, como parte, lengua guasa entre comillas siempre, como parte de un programa de estudios del folclore chileno, lo que formalizará en un documento de 1905 y en la fundación de la Sociedad de Folclore en 1909. En 1894, por tanto, De la Barra escribía en carta abierta de 1894, comillas, ¿por qué, en vez de perdernos en pequeños esfuerzos aislados como el estudio de la lengua guasa, no fundamos luego el folclore chileno? Al alborear el siglo nuevo, podría celebrarse un congreso folclorista americano. Cierro la comilla. Otro personaje y otro desencuentro de Lenz con Chile se personaliza en el médico Nicolás Palacios, autor de Raza Chilena del año 1904. En una larga carta fechada en Iquique en 1901, vistiéndose Palacios con el seudónimo Curiñamcu CH. Pretende ofrecer a Lenz un resumen de etnología araucana. Este araucanista señala estar motivado por ser araucana, dice él, la mayor parte de la sangre que corre por mis venas, dice. Y también inspirado por el vivo interés en que su obra definitiva no sea susceptible de observaciones que puedan empañar su mérito. Por favor. Esta carta documenta, según Pavés, el efecto que produce la Volkerkunde lenciana en la ideología populista nacional chilena, que alcanzará una formulación radical en la obra de Palacios. O sea, don Rodolfo Lenz es la Esmeralda. Está bombardeado por el Huáscar y por las baterías de tierra, por todas partes. La primera crítica que endilga Nicolás Palacios, a Lenz, consiste en que tuvo la mala suerte de empezar el estudio del idioma araucano en una región de Chile que no está poblada por indígenas chilenos de pura sangre, porque don Rodolfo se fue a la cordillera. Durante largas páginas, el autor de la carta, Palacios, va exponiendo cuáles son los verdaderos araucanos, a partir de un determinismo biológico radical y un popurrí pseudocientífico, como afirma Pavés,
de fuentes y referencias de autoridad filológica, psicológica, antropométrica, histórica y prehistórica. Palacios va recorriendo e inventando los pueblos prehistóricos del territorio chileno de norte a sur para afirmar que todos conforman una unidad matriz biológica y por consecuencia cultural de araucanos originarios. Para más abundancia, Palacio afirma que las principales estirpes en que los conquistadores encontraron dividida, aunque no solo en el nombre, a la raza araucana son, de norte a sur, Copayapus, Coquimbo, Canconcaguas, Quillotas, Mapochos, Pormaucaes, Curio, Cauques, Peucones, Coyunches, Moluches, Cumcos, Huillices, escritos con la ortografía que aquellos usaban, afirma Palacio, con toda seguridad. Este discurso se pone al servicio de la idea de la existencia de una raza originaria, única, homogénea, extendida por todo Chile mucho antes de la conquista española. No obstante, esta unicidad de raza a la que alude Palacios, el profesor Lenz habría errado el camino, dice Palacio, al no buscar a los araucanos puros restantes y dejarse engañar por lo que Palacio define como mestizos orientales, o sea, argentinos. Palacio adjudica los errores etnológicos, entre comillas, de Lenz a las carencias de los estudios étnicos en Chile y al desconocimiento de los pocos que han escrito sobre indígenas como Medina o Barros Arana. Para Palacios, la empresa de Lenz, orientada a unir los estudios filológicos con los psicológicos, es pionera en Chile, lo que implica que Lenz, comillas, está en una situación muy difícil para extender sus estudios araucanos a la psicología de ese pueblo, pues no tiene predecesores en esta materia y se verá obligado a construirlo todo desde sus cimientos. El episodio final que quiero presentarles tiene que ver con una reacción moralista frente a una publicación de un profesor de la Universidad de Chile, miembro de la Sociedad de Folclore Chileno. El 23 de agosto de 1911, los diarios de la capital se unen en un ataque demoledor contra la última edición de los Anales de la Universidad de Chile, que contenían la primera entrega de un nuevo libro de folclore, Adivinanzas corrientes en Chile, de autoría de un miembro de la Sociedad de Folclore Chileno, don Eliodoro Flores. El Diario Ilustrado publica un artículo titulado Una vergüenza, firmado por LSO, quien acusa que se trata de una publicación torpe, grosera, repugnante, nauseabunda, que es un atentado contra la moral, un insulto a la cultura nacional y una afrenta vergonzosa para la Universidad de Chile, que no puede quedar sin sanción. También exige que urge retirar de circulación el referido número de los anales de la universidad e impedir que algún ejemplar pueda salir al extranjero, exigiendo la destitución del funcionario de los anales y del profesor Eliodoro Flores, según él, como medida indispensable, inmediata y fulminante. Además, acusa a Rodolfo Lenz de haber solicitado 500 ejemplares para repartirlo entre los alumnos. Por otro lado, el diario La Unión publica un artículo de autor anónimo titulado La pornografía en los anales de la universidad. Llegó el llamado. Donde se acusa una ola de inmoralidad, donde el arte y las obras buscan la perversión de los sentidos y los incentivos de las pasiones, con lo que se había conseguido el triunfo de la materia sobre el espíritu, el éxito de la especulación y el afán de lucro. ¿Le suena por ahí, no? Y el libre comercio del vicio. El libro, titulado Adivinanzas corrientes, lucía como una abundante colección de indecencias tan inmundas, tan asquerosas, tan repugnantes y tan burdas, que no es posible insinuar siquiera en qué consisten. Así que, dice, en nombre de la ciencia, se recogen de la de la sociedad los dichos groseros con que se quieren envolver ideas lamentablemente infelices. Terminaba el ofendido anónimo proclamando: la vergüenza que se pueda juzgar nuestra cultura por este ramillete de adivinanzas. Le daba vergüenza.
Bueno, algunas muestras de algunas flores de este ramillete. Adivinanzas corrientes, ¿no? Ese es el título. Pelo arriba, pelo abajo y en el medio un tajo. Qué horror. Pica con un piquito, tira con el potito. Salté un hoyo, le vi el coño colorado como un demonio. No es para mí. Salté un hoyo, le vi el coño colorado como un demonio. El ají. Meto lo largo en lo redondo hasta que llega al fondo. Meto lo largo en lo redondo hasta que llega al fondo. El anillo y el dedo, ¿no? Menos mal que no es el dedo del medio, sino... Chiquitín, chiquitín, no me la adivinaría ni aunque te oriní. Ahí más difícil. El anís, dice. ¿Ah? Una cosa bien rara. Ya, este es más popular. ¿Eh? Meto lo duro en lo blando y las dos quedan colgando. Sí. Sí, el as. Justamente. Meto lo duro en lo blando y las dos quedan colgando. Los aros. Lo meto zumbando, lo saco estilando. Sideo. Sí, Dios. Allá. El balde. ¿Eh? ¿Qué? El balde. Ese pasó por ahí también. La Sociedad de Folclore devuelve el ataque diciendo que los propios críticos ofenden a la moral pública poniendo las páginas en donde se pueden ver aquellas cosas que nadie habría notado si no se hubiera sacado de ella motivo para atacar a la Universidad del Estado. La última palabra en defensa de la publicación en comento la expone el propio Lenz, reiterando la analogía de la exposición del lenguaje crudo o vulgar con la operación médica de desnudar la anatomía humana. Dice don Rodolfo Lenz, la ciencia necesita informaciones completas, así como el médico necesita ver el cuerpo desnudo. Cierre comillas. Desmiente además que haya distribuido 500 ejemplares entre sus alumnos. No sé por qué tenía que desmentirlo. Defendiendo, sí, la posibilidad de lectura de la publicación por parte de los estudiantes, ya que, comillas, no hago ninguna clase de enseñanza secundaria y no tengo ningún alumno niño. Para Paulo de Carvalho Neto, historiador del folclore en América Latina, el impacto de esta polémica fue nefasto y el daño causado por la discusión del folclore sexual redundó a la larga en la desaparición de la Sociedad de Folclore Chileno, lo cual aparentemente ocurriría en 1923, siendo la última acta conocida de la sección folclore de aquella época, fechada en 1922. En 1982, asumiendo la presidencia de esta sección, el profesor Manuel Dahnemann le dio nueva vida a nuestra institución hasta su muerte acaecida en 2021, a quien rindo ahora mis respetos, mi homenaje y mi gratitud por todo lo que él hizo para que yo llegara a estar frente a ustedes hoy. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Espero que estén todos despiertos ahora, después que se quedan dormidos por ahí. ¿El profesor Lenz siguió haciendo clases posterior? Sí, posteriormente siguió haciendo clases, murió en 1930. No mucho más, pero siguió haciendo clases. Por lo menos eso llegó a ser. Él se transformó en un chileno más, porque se casó con una chilena, tuvo hijos chilenos, tiene descendientes hasta el día de hoy. Y todo su patrimonio escrito, sus manuscritos y su colección, sobre todo su colección de la lira popular que él compró en la época en que se vendía, la coleccionó, juntó y todo eso fue a dar, gracias a don Manuel Dahnemann, al Archivo de Literatura Oral de la Biblioteca Nacional. ¿Y copia también de este libro de adivinanza o lo destruyeron? No, yo creo que no lo destruyeron, no. Porque yo leo una. Sí.
No, yo creo que no, o sea, no tengo antecedentes que se haya hecho una casa de brujas con este libro, ¿no? O sea, en realidad no es libro, perdón, es un número de la revista de los anales de la Universidad de Chile. Anda circulando por ahí, hay que encontrarlo en los libros usados. ¿Algo más? ¿Algún comentario? Señor Presidente, muchas gracias por venir. Don Manuel. Continúe nomás. No, estoy escuchando a ver si hay algún comentario, alguna pregunta. Permiso, voy a hacer un comentario. Adelante. Me parece bien sintomático para los que nos metemos gracias a la gentileza y a esa bendición que es memoriachilena.cl a revisar el documento. Y es increíble cómo uno se puede encontrar con más cosas del siglo XIX que del siglo XX, ¿no? Y me pregunto, la verdad es una pregunta al aire, ¿cuánto habrá afectado este gap, ¿no? Desde la década del 20 hasta la década del 80, precisamente para la recopilación o para la investigación específicamente sobre no solamente la actividad folclórica, sino la actividad, yo me centro en mi área, que es el de la música en Chile. Yo no hablo de la música chilena porque me refiero a la música que se ha hecho en Chile, ¿no? Me pregunto qué impacto habrá tenido también esto con la gente que quería investigar y todo esto, porque si uno lo, o sea, y esto lo voy a tirar así nomás, pero si uno en realidad busca, por ejemplo, una historia de introducción a la música en Chile, uno solamente tiene la de Samuel Claro, que es bastante reciente, ¿no? Es de los años 70, como la Samuel Claro, y es bastante completa. Pero es increíble como es muy atomizado esto, ¿no? Me pregunto si esto hizo también, cuán profundo habrá sido el impacto en el afán de investigar también esta polémica y esto, ¿no? Y lo otro que me doy cuenta es que hemos sido alaracos para siempre con siempre con estas polémicas, ¿no? Parece que esto que seamos tan alaracos hoy día parece que esto fuera novedoso, parece que siempre hemos sido así, ¿no? Sí. Pasa que la información, el conocimiento, que son dos cosas distintas, no es lo mismo la información y el conocimiento. Y el saber, que es otra etapa distinta, circula por otros conductos o está estancado en otras partes. Ahí, en la misma Biblioteca Nacional, tiene que haber mucho material que mucha gente no ha visto. Los usuarios me imagino que un usuario promedio no es capaz de ver más que el 5%, el 10% de lo que está ahí en la Biblioteca Nacional. Sin contar ese acceso público, sin contar las colecciones privadas, las bibliotecas. Yo estuve trabajando un año en una librería donde un señor que era en esa época, año 2015, el librero más antiguo en Santiago y en el país, me imagino yo. Y él iba a comprar bibliotecas privadas, bibliotecas personales, y se encontraban cosas que no están en el comercio, ni siquiera aquí en San Diego, como se dice. Cuando uno dice, ya vamos a San Diego, aquí a los libreros usados, a los libros de viejo, y este señor, el dueño de la librería, me decía que él veía que había una decadencia en el sentido de la calidad de los libros que estaban circulando. No hablaba de los libros nuevos que se estaban publicando, sino que los libros antiguos, los libros del siglo XX chilenos, no estaban circulando, porque se los habían llevado las universidades o los coleccionistas privados, se los habían llevado fuera de Chile. Los libros chilenos no estaban circulando, y ahora no circulan. Me doy cuenta, yo mismo, como coleccionista de libros, tengo, por suerte no me han echado de la casa, pero tengo 2.500 libros en mi casa. Y yo puedo dar cuenta de eso, de esa carencia, de que el material del siglo XX, justamente lo que dices tú, la circulación de la información, del conocimiento, del saber, está muy restringido, o está por ahí escondido. Hay que ir a buscarlo de alguna manera. Y concuerdo con eso. Por ejemplo, este libro lo encontré hace poco, y aparece esta polémica de Lenz y los ataques que tuvo que enfrentar él y las dificultades que explican en cierta medida el receso en que entró esta sección de folclore.
fue de 1909 a 1913, Sociedad de Folclor Chileno. Y en 1913 se tuvo que prácticamente, de acuerdo a lo que estudié aquí, proteger bajo el alero de esta sociedad, de la Sociedad de Historia y Geografía, para poder subsistir y no, y tal vez no agotarse en esto de las polémicas, en este descampado que era la cultura chilena en esa época, de principios del siglo. ¿Alguna otra acotación, pregunta, observación, comentario? Digan. Solo que poner en valor lo que significó los inicios de la Sociedad Chilena de Folclore, y que gracias a eso, que nos adentró en la cultura, en el estudio, hoy día podemos tener a lo mejor un abanico de posibilidades de también saber de la cultura y del folclore y de lo nuestro, de nuestro pueblo, de nuestra gente, de todo lo que dice con relación con nuestra identidad y nuestras formas de vida y de ser expresada en las distintas formas del folclore. Entonces, nada más que sentirse halagado y con el honor de pertenecer y de estar en este lugar histórico que nos habla de esos inicios, a la visión de como don Rodolfo Lenz y tantos otros, que nos permite hoy día poder estar aquí y dar razón de nuestra cultura, de nuestro folclore y de lo que somos como país y como identidad folclórica en Chile. Eso. Bueno, yo cerraría con un mensaje de esperanza, digo yo, porque esto no se pierde, no se agota aquí, sigue adelante, porque tenemos que también montarnos al carro de la tecnología. Estamos ahora con una filmación ahí del maestro Andreu, que esto va a ser subido al canal de YouTube de la sociedad. Hace un tiempo ya existe el canal de la sociedad, donde se está trabajando, se está subiendo el material que generamos acá. Entonces ese contenido sale de esta sala, ya no se queda aquí. Estamos trabajando a nivel local, como dicen, local y global al mismo tiempo. Esa es la actitud que tenemos que tener. Diga, padre. Tengo una duda respecto al lugar que ocupa el folclore, la educación nuestra. No sé, yo creo que está reducido. No ha habido ningún gobierno que haya apoyado al folclore, que yo sepa, no sé si Pedro Aguirre Cerda. Entonces, debería, como países como México, por ejemplo, que la juventud se forma y tiene un entusiasmo por el folclore, pero nosotros estamos reducidos. Y hoy día cualquier música norteamericana, no sé qué, cualquier cosa nos enganchamos nosotros, pero realmente somos todavía una minoría los que apoyamos el folclore. O sea, todo esto es fantástico, lo que se haga en esta línea, pero ¿cómo lograr que nuestras autoridades, que se integre en la educación también, en los colegios? Yo tengo la imagen de México, te fijas, que en México han venido conjuntos, ¿te acuerdas? Al festival. Cualquier conjunto es bueno, digamos, porque los tipos están ya desde la preparatoria, como decíamos, entusiasmados por eso. No, y en los colegios se marcan las fechas y las fiestas muy marcados. En los colegios, celebración de Día de Muertos con todas las ceremonias y lo hacen, o el Día de la Virgen, o el Día de la Bandera, el Día del Grito, el Día del niño valiente, ¿cómo se llama? Niño héroe. Niño héroe, lo marcan mucho en los colegios. Entonces, eso, dejan. Y parece que hubiera una distancia entre el trabajo académico, o sea, el trabajo de la academia y los programas de estudio, ¿eh? Hay un desfase muy largo entre una cosa y otra, parece, ¿no? Respecto al punto que tocaba, bueno, yo hace un tiempo he estado trabajando en la comuna de San Antonio. Nosotros estamos trabajando con conversatorios, que es como el primer inicio a llevar a que de otra forma se eduque lo que es folclore, porque nos hemos encontrado con digamos, el conocimiento del folclore se reduce netamente a lo que es la cueca y las fiestas patrias en los colegios.
Y muchas veces cuando de repente se sacan jóvenes o niños, por ejemplo, para bailar cueca, los meten a campeonato. Y eso es todo lo que conocen. Y no hay nada más. O sea, el folclore se ha reducido para mucho en aprender a bailar cueca, disfrazarse de guaso y el campeonato. Claro. Y nos encontramos con una cueca de campeonato que no es sentida en muchos casos, sino que es un esquema y que ahí no. Entonces yo creo que la misión para, de hecho, de la sociedad y de todos nosotros es lograr que las nuevas generaciones puedan encantarse con el folclore, pero para eso tenemos que tener conciencia de nuestra identidad. Y yo creo que lo que encontró Lenz fue justamente eso. Él descubrió, y una persona extranjera, descubrió la identidad pícara de lo que es el folclore mismo, y fue censurado por lo mismo. Nosotros nos empezamos a encontrar con realmente el sentido de nacimiento del folclore, nos encontramos con todos estos elementos que a veces pueden escandalizar o simplemente ya se empiezan a olvidar porque no tenemos identidad, y los medios no han, de una otra forma, han hecho que perdamos eso. De hecho, pasó un dato que nosotros ayer tuvimos justamente el primer conversatorio. Llegaron algunas personas, fue realmente bueno, maravilloso que hayan participado, pero no participó nadie que pertenezca a grupos, a compañías folclóricas de la zona. ¿Por qué? Porque están dedicados netamente a hacer el espectáculo y sin entender nada. Y eso nosotros lo estamos, bueno, por lo menos tratando de recuperar lo que es la conversación. De hecho, al tiro puse yo mi anticuerpo cuando me propusieron, hagamos un grupo de WhatsApp para que empezamos a comunicarnos. No, porque la conversación es la que se está perdiendo. Necesitamos conversación, necesitamos diálogo, necesitamos la palabra, necesitamos encontrarnos. Y eso yo creo que va a ser una forma, si nosotros nos acostumbramos a dialogar de folclore, lo hacemos cotidiano, podemos lograr que los chicos se puedan encantar, puedan conocer por ejemplo, el juego la bolita, la payaya, no sé, todas esas cosas que antes a nosotros nos alegraban, y podemos volver que ellos se encanten. Pero que se encanten, no que se obliguen. Yo creo que por ahí va el camino. Yo estoy un poco con humildad, quiero decir unas palabras, porque he escuchado realmente un gran maestro. No te conocía, Eugenio, en este plano, no conocía el trabajo. Pero ha sido maravilloso lo que has hecho. No podría un aprendiz como yo estar evaluando a un maestro, pero quería hacer el comentario de cómo nos llevaste a vivir lo que vivieron ellos, porque muchas veces uno idealiza, y todas estas cosas que, claro, los presidentes que apoyaron la cosa de la cultura tradicional, Balmaceda, Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei, Salvador Allende, etcétera, va idealizando y dando pinceladas sin el calor humano, de humanizarlo. Y claro, estas confrontaciones también se dieron en ese momento. Y claro, y las que nosotros vivimos, a los maestros que conocimos, que nos impulsaron a participar en conjuntos folclóricos, siempre había esa diferencia. Hay tantas visiones como personas en el mundo, en la tierra, pero tú has dado en el clavo perfectamente, que es la forma que yo creo que nos llevas a vivir esos momentos de discrepancia. Yo escribí, tú sabes, este señor de Tucumán le escribe una carta a Rodolfo Lenz motivándolo a que funde de la Barra para que funde una sociedad de folclore. Yo lo escribo así en frío, pero tú le metiste tanta carne a eso que es valioso, porque es muy motivante. Ahí la fluctuación de las personas. Y en segundo se empieza a entender que todo esto es simplemente un proceso humano, que tiene un costo, pero también una riqueza que nos viene hasta nosotros. Cuando ya por la década del 60 empezamos con los conjuntos folclóricos, 50 incluso, con las maestras, que nos hablaban de esto mismo, incluso nosotros no sabíamos que eso venía de antes, sino pensábamos que esas maestras estaban
bueno, sí, naturalmente que creando y recreando el conocimiento y los talentos. Pero esta es una larga historia de muchas décadas y yo creo que el comienzo de esa caminar por el folclore, por esta cultura tradicional, por como quieran llamarle, cultura identitaria, cada cierto tiempo le cambian el nombre, que comienza en la formalidad de una institución en 1909, como tú muy bien has señalado. Pero antes de eso, que un poco la prehistoria, como estuvo también muy bien, hubo mucha gente que fue mostrando vestigios de elementos tradicionales, de danza, de costumbres, que no habían sido acogidas ni sistematizadas, como lo hace el maestro Rodolfo Lane, a quien yo me sumo en este homenaje. Y por otra parte, quiero hacer un reconocimiento a la casa en que estamos, a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, que nos acoge como folcloristas de tantos años, a estos herederos vivos de aquella corporación, sociedad de principios del siglo XX, y saludar, y creo que la importancia que tiene esta sección está reconocida de alguna forma, porque saludar que nuestro señor presidente, el señor Montt, que además viene de la vertiente de los Montt fundadores de esta institución, por 1911, creo que es un... 1839. Claro, y luego después se refunda. Pero es un regalo sobre esencia en este sentido, señor presidente. Y a nuestro presidente, Eugenio, creo que estamos en las mejores manos, en la conducción y lo saben. Gracias, Eugenio. Gracias, maestro.